No pretendo con este comentario ser apocalíptico, pero sí pretendo ser objetivo. Me quiero referir a la posibilidad, si existe o no, que el mundo pudiera entrar en una tercera guerra mundial. Si todavía hay la idea que pudiera prevalecer de que es una invasión de Rusia a Ucrania y que de ahí no pasa, o si el conflicto se puede hacer internacional, el momento en que se den algunos factores. Factores que lo que tendríamos que evaluar es si están cerca o lejos del escenario de la realidad o de la suma de realidades que ahora están impactando al mundo. Lo que hay que decir es que la invasión que reivindica Rusia como justificada y justificable sobre Ucrania tiene un fundamento en la historia, en el origen mismo de lo que es la Rusia original y en la fuente que emana de esta idea de que la cultura rusa dimana de Ucrania y que por lo mismo debería ser parte del dominio de Moscú. Pero junto a ello hay no solamente eso, una cuestión romántica o histórica sobre lo que es el origen de la raza y de la cultura. Hay muchas otras cosas que implican razones de carácter político, geopolítico, estratégico, de seguridad, e incluso hasta de rencores recíprocos que se tienen luego de la desaparición, primero la ocupación y el dominio de lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, después la creación de la Comunidad de Estados Independientes y en ello esta idea evocadora que tiene Vladimir Putin de volver a que Moscú sea el escenario de una especie de nueva confederación en base a una autocracia en donde él es el centro que domine al resto de países en torno de su órbita que pudieran ser parte de su órbita como lo fueron desde la Revolución Bolchevique de 1917. Y en ello Ucrania dice, nosotros defendemos nuestra identidad, defendemos nuestra cultura, defenderemos nuestro origen y nuestro destino. Y este territorio es nuestro y nadie nos lo va a quitar. E invita a los soldados rusos a que se vayan y salven su vida porque los ucranianos se van a defender con todo, en la tierra, en el mar, en cualquier horizonte tecnológico, en lo que sea. Ucrania se defenderá. Pero Ucrania está lanzándole la mirada al mundo occidental diciéndole, vengan a defender esto que es un genocidio, vengan a hacernos parte de ustedes. Nosotros que somos prooccidentales tendríamos que ser integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En lo que Estados Unidos sigue cauteloso y dice, no les voy a mandar aviones, ni siquiera a través de terceras personas, porque esto sería muy delicado para la estabilidad que podría interpretar Rusia como una agresión directa y bélica de los Estados Unidos. Ahora, si el proceso se multiplica a través de la intervención de un tercer país, el que sea, que no sean las dos fuerzas involucradas, y miren que hay mucho alrededor, como lo es Hungría, como lo es Bielorrusia, como lo es Rusia, como lo es Polonia, como lo es toda la zona que se convierte en una especie de potencial polvorín ante el enorme fenómeno que está generando esta invasión. Un fenómeno migratorio, un fenómeno de observancia de los derechos fundamentales del hombre y pues una invasión, finalmente es una invasión, como quiera que ésta se vea, y los ojos del mundo y sobre todo las acciones del mundo no se pueden quedar en un terreno neutral durante mucho tiempo. Lo que quiero decir con esto es que si la invasión prevalece y si Vladimir Putin es indeclinable en su actitud, esto pudiera traer como resultado que el problema se multiplique y al multiplicarse con la intervención de un solo país de Europa, está entrando Europa y al entrar a Europa entra Estados Unidos, entra Canadá, entra el Reino Unido y entonces sí podríamos ver una conformación de un rompecabezas muy peligroso que ya antes incluso de que se presente el conflicto, en el momento en que estamos hablando, las acciones y reacciones y resultados en lo económico ya están trayendo antes de empezar lo que pudiera ser un conflicto internacional, una reacción internacional
inflacionaria, insostenible en commodities, en energéticos, en instrumentos bancarios, incluso hasta en la movilidad de sociedades como la rusa, que ahora se encuentra aislada con un embargo del mundo occidental, que lo que pondrá a prueba será su resistencia y sobre todo su capacidad de negociar con un país como China, lo que pudieran ser sus salidas, que ya empiezan a darse cuando están empezando los esquemas financieros de Rusia a analizar instrumentos de pago a través de créditos promovidos por plataformas chinas. Y ahí se empiezan a conformar. Parece que estoy leyendo un libro de historia y que se lo estoy narrando. Cómo se fue armando un conflicto internacional de un proceso de invasión de un país a lo que considera el mismo país. Rusia considera Ucrania como Rusia. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esta idea de neutralidad de la OTAN? ¿Cuánto tiempo puede aguardar el gobierno del presidente Biden para no echar a andar una maquinaria cuando enfrente de sus ojos se está llevando a cabo una acción que transgrede todos los acuerdos internacionales de no agresión y de una distensión que se rompe a través de una tensión que se establece desde Moscú de manera indeclinable con un autócrata como Vladimir Putin que no voltea ni para los lados cuando ya sabe que incluso las primeras reacciones están trayendo el que sus principales aliados financieros, todos los autócratas y todos los oligarcas que estaban alrededor de su élite de poder, hoy están resultando afectados y voltean a ver a Vladimir Putin como diciendo, a ver cuándo paras esta locura que está acabando con nuestras fortunas y que entonces acabará con la tuya y todos entraremos en un esquema de infortunio, embargos, la no aceptación de acciones, el principio del bloqueo, que ahora representa todo lo ruso, es visto con malos ojos desde los Estados Unidos, desde Europa y desde el mundo occidental, salvo algunas excepciones, como es el caso del gobierno de López Obrador. Pero la pregunta original de este comentario es, ¿puede haber una tercera guerra mundial? Y les quiero decir, en base a esta matriz de elementos que se presentan, que por supuesto que sí. Todo tiene que ver con un ingrediente de tiempo y de vida. Vidas que se van perdiendo cotidianamente con esta acción de los rusos y esta reacción de los ucranianos. Pero en un esquema general, ¿cuánto tiempo puede aguantar la humanidad para seguir viendo este espectáculo sin meter la mano? ¿Y se podrían dar condiciones para que tuviera que meter la mano? Bueno, en la historia, lo que nos ha revelado la historia es que tarde que temprano los países ante una situación de tensión como esta llegan a un punto de meter la mano. Y por lo mismo podríamos tener una tercera guerra mundial. Es factible. Los efectos económicos de ahora ya son de una tercera guerra mundial. ¿Qué no pasaría en el caso de que esto se lleve al terreno de los hechos? Nadie lo queremos ver, pero las condiciones ahí están. Todo ahora está sujeto al acaso, bajo una premisa que dijimos hace algunos días. Nuestros conflictos sabemos cómo empiezan, nunca cómo terminan. Gracias por estar conmigo en este comentario en YouTube. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.